Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Chesai, Fernando Valdarena, Enrique Denis, Sisu Sumaki, Nocto, el señor Pepo Papeada y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 91. A Charlie no le sorprendieron mucho las palabras de Adam. Si las hubiera oído incluso el día anterior, probablemente habría sido una revelación impactante, pero después de lo que vio, no la asombró en absoluto. Lo sé. En los recuerdos que vi, antes de todo el desastre, parecían muy cercanos. Oh, lo estábamos, murmuró Adam con tristeza. Él no era como los demás ángeles. Le di mucha más confianza, mucha más seguridad. Con él me sentía en armonía. No obviamente en ese sentido, soy heterosexual, me refiero a una especie de, no sé cómo llamarlo, camaradería, hermandad o algo así. Los otros ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, incluso Azrael, aunque muy raramente, venían a visitarnos y sí se portaban como amigos conmigo y Lilith, pero con ellos no sentía ni la 10ª parte de la armonía que tenía con Lucifer. Él era, bueno, era el clásico amigo soltero que en el mundo moderno siempre encuentras en el bar cerca de tu casa, dispuesto a prepararte una buena cerveza en compañía y luego te lleva a hacer cosas nuevas e imprudentes mientras le cuentas tus problemas matrimoniales. Era agradable tenerlo cerca y divertirme con él. Pensé que sería un amigo con el que siempre viviría en mi vida inmortal. Ya sabes, esas películas del oeste que te hacen llorar. Al final, aparecen los dos pistoleros, que aparecen como ancianos sentados en el mismo salón brindando por los buenos tiempos. Bueno, eso es lo que imaginaba, aunque obviamente sin la vejez, ya que, bueno, ya sabes, todos éramos inmortales en aquel entonces. Adam había mantenido una expresión bastante estoica todo el tiempo. Su rostro no había cambiado y seguía mirando la máscara que aún sostenía en sus manos. Pero Charlie aún podía ver claramente la luz quebrada que se agitaba en sus ojos. Ahora que la máscara ya no lo ocultaba, era posible ver algunas señales en su rostro que revelaban sus verdaderos sentimientos. Y tu madre, bueno, como ya sabes, no había amor entre nosotras, y maldita sea, era una llorona, pero cuando no se portaba como una niña mimada, era un placer estar a su lado. Al menos tenía a alguien con quien hablar y pasar el rato, y siempre se le daba bien inventar algún juego nuevo. Donde yo solo veía ramitas sin uso, ella veía un juego primitivo de Shanghái. Tomaba la hierba, retorcía los hilos y creaba barquitos que flotaban en el agua. O usaba las hojas de un árbol para construir la primera cometa de la historia de la humanidad. Era realmente buena en ese campo. Y las historias que contaba junto al fuego, parecía que su imaginación no tenía límites. Cada vez que lograba crear una nueva historia, los primeros cuentos de hadas y relatos de la historia de la humanidad. Su inventiva superaba con creces la mía. Yo era una simplona, mientras que ella era más bien, ¿cómo decirlo?, una soñadora. Ciertamente no fue una sorpresa que se llevara tan bien con Lucifer, aunque sucediera por las razones equivocadas. A pesar de todos los problemas que surgieron después entre nosotros, al principio estaba feliz de tenerla allí conmigo, también porque era bastante buena bajo las sábanas. Oh, tal vez no debería haberte dicho esto. Sí, mejor no hablemos de eso, gracias, dijo Charlie sonrojándose. No quiero saber nada de la vida sexual de mis padres. ¿En serio? Porque te aseguro que, en cierto modo, fue muy interesante, le dijo Adam con sarcasmo. Era muy flexible, sé muy bien lo flexible que es mi madre. Solía llevarme a yoga con ella. No necesito la descripción. Exclamó Charlie, cada vez más rojo. ¿Podemos evitar hablar de esto, por favor? A pesar de la situación, Adam soltó una risita. TSK. Eres muy inocente, princesa. Espero que no te comportes como una virgen con tu novia, bromeó, y luego volvió a ponerse serio. En fin, el tiempo entre una pelea y otra siempre era agradable, incluso con esa madre tuya, tan loca e imprudente, que más de una vez me hizo querer escapar del Edén. Pero al menos después de reconciliarnos, volvió a comportarse como una persona agradable. No como una amante, ambos sabíamos que ninguno de los dos quería al otro, pero al menos como una amiga. Y entonces, cuando llegó Lucifer, apareciendo como siempre de la nada con su sonrisa estúpida y su cara de idiota, la diversión estaba garantizada. Era como estar en una familia, por muy desastrosa que fuera. Adam dio unos pasos hacia una mesita de noche y finalmente colocó la máscara allí, pero a pesar de eso no dejó de mirarla.
Cuando se fueron de Edén, humillándome y traicionándome, quise hacerles pagar, me enojé, les deseé lo peor, y creo que sin querer inventé la blasfemia ese día, pero una vez que desahogué toda mi ira, solo sentí un profundo vacío. Como si algo se hubiera roto dentro de mí. Saber que me habían abandonado, traicionado, humillado, me dolió. Eva llenó un poco ese vacío, y fue maravilloso tenerla conmigo, pero a veces me preguntaba si no sería posible tener una familia más completa. Charlie suspiró al recordar lo que Adán le había confesado a Eva. Sé que habrías querido que estuvieran contigo y tu esposa en el Edén. Adán pareció sorprendido por un momento, pero luego puso los ojos en blanco. ¿De verdad lo miraste todo mientras me explorabas la cabeza? Refunfuñó, pero no parecía muy molesto. En fin, sí, fue así. Incluso después de todo lo sucedido, me preguntaba si yo era la culpable. ¿Había sido alguna vez una buena amiga? ¿Quería lo mejor para ellas o me convenía que ambas se quedaran en su sitio? A pesar de mi enfado, no podía evitar preguntarme si no habría otra opción. Quizás si hubiera sido menos terca, y aunque veía que claramente estaban interesadas la una en la otra, en lugar de intentar alejarlas, les hubiera dicho que me parecía bien y que me alegraba su felicidad. Quizás las cosas habrían sido diferentes, quizás habríamos permanecido unidas. Mientras estaba en el Edén, sumergida en el amor de Eva, a veces me sorprendía pensando que quizás debería haber salido del jardín e ido a buscarlas e intentar reconciliarme con ellas. Quizás, si hubiera dado el primer paso, si les hubiera tendido la mano, ellas a su vez habrían cambiado de actitud, y podríamos haber vuelto a ser lo que éramos. Mientras hablaba, Adam adoptó involuntariamente una expresión ligeramente nostálgica, similar, aunque no demasiado, a lo que tenía cuando habló de esas cosas con Eve. Charlie sintió un sabor amargo en la boca y estaba a punto de decirle algo, pero de repente Adam se giró hacia ella y la clavó en el sitio con la mirada. Al fijar sus pupilas en ella, Charlie sintió un escalofrío por la intensa intención asesina que emanaba de ellas. Pero me equivoqué. El rostro de Adam, incluso sin la máscara, se contorsionó en una mueca aterradora. Me equivoqué al tener esos pensamientos, al creer que en esos dos repugnantes traidores había algo que valía la pena salvar. Ahora sé que no son más que serpientes traicioneras que solo querían envenenar mi existencia, y lo consiguieron por completo. Las piernas de Charlie empezaron a temblar y su corazón latía con fuerza. El rostro de la princesa palidecía a cada segundo que pasaba mientras el primer hombre avanzaba hacia ella y la fulminaba con la mirada asesina. A Adam, pensé que Lucifer era mi mejor amigo, pero me equivoqué. Pensé que podría volver a llevarme bien con Lilith, pero me equivoqué. Pensé que podría ser feliz con su felicidad, pero me equivoqué. Rugió Adam, y su cuerpo empezó a temblar de furia. Me equivoqué en todo. Nunca les importé ni yo ni nadie más. Solo se preocupaban por ellos mismos. Me lo quitaron todo. Esto es lo que me hicieron. Y con un movimiento repentino, se arrancó la túnica y los guantes, quedando con el torso desnudo. Charlie cayó al suelo y se tapó la boca con la mano para no gritar. Ya había visto las cicatrices que Ro dejó en la piel del primer hombre en los recuerdos de Adam, pero como estos recuerdos se veían desde su perspectiva, como mucho había podido ver sus manos y parte de sus brazos. Ahora, sin embargo, podía ver completamente el torso del primer hombre, y la sangre pareció helarse en sus venas al ocurrir esto. Las heridas en las manos eran las menos dañadas. Los brazos, los hombros y parte de la base del cuello estaban literalmente destrozados. Surcos de varios centímetros de profundidad estaban excavados en la piel, tanto que el hueso podía verse en varios lugares. En algunos incluso el propio hueso había sido excavado desde el interior. Era como si un gusano monstruoso hubiera comenzado a masticar la carne, creando un laberinto de grietas y cortes. Fue una visión tan aterradora que las piernas de Charlie comenzaron a temblar como si fueran de gelatina. Adán soltó un gruñido furioso. Ni se te ocurra apartar la mirada. Le advirtió. Lo hicieron quienes te engendraron. El primer hombre se agachó hacia la princesa del infierno, y parecía que apenas podía contenerse para no golpearla. ¿Quieres conocer mi verdadero yo? ¿Quieres saber lo que pienso? Pues aquí estás. Ahora ya sabes quién soy. Soy un hombre cansado de dejarse follar y que ha decidido follar con otros. Soy un hombre que tiene todas estas malditas heridas grabadas en el alma, que por mucho tiempo que pase, nunca sanarán. Le gritó Adam.
Y si ahora crees que este conocimiento te ayudará a convencerme de renunciar a mis propósitos y principios, debes saber esto. Antes que permitir que uno solo de esos asquerosos demonios acceda al cielo, me dejaría apuñalar 1.000.000.000 de veces más, y mataría personalmente a todos los demonios existentes, aunque tuviera que echarlos yo mismo de sus guaridas. Eso es lo único que pienso del infierno y de tu estúpido plan de redención. Charlie tembló bajo la mirada despiadada de Adam. No recordaba haber visto jamás unos ojos tan asesinos. Eran fríos y ardientes a la vez. Adam, escucha, por favor, tienes todo el derecho a odiar a mi familia. Odio. Rugió Adam, y la agarró del cuello, obligándola a ponerse de pie. Odio. ¿Crees que lo que siento es odio? No tienes ni idea de lo que es el verdadero odio. Haz una comparación para que apenas lo entiendas. Imagina tomar todas las malditas galaxias de este universo, juntar todos los sextillones de estrellas, planetas, asteroides e incluso el gas, todo en un solo punto. Bueno, si la palabra odio estuviera grabada 1.000.000.000 de veces en cada micropartícula de esta enorme masa compuesta por toda la materia del universo, eso no sería ni una billonésima parte del profundo resentimiento que siento hacia tu familia cada segundo de mi existencia. Esto es odio verdadero. Charlie casi sintió que se le paraba el corazón al oír esas palabras. Realmente le pareció que la mirada de Adam estaba a punto de incinerarla. Estaba segura de que el primer hombre apenas se contuvo para no agarrarle el cuello y romperlo de un golpe seco. Y si lo hubiera intentado, Charlie no estaba segura de si habría tenido el valor de no dejarlo. Lo siento, murmuró mientras varias lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Siento todo el daño que te hicieron, pero por favor, no soy mis padres, lo juro. Adam dudó un momento al verla llorar, y por un instante pareció que un poco de arrepentimiento se reflejaba en sus ojos, pero luego resopló y la soltó, y dio un paso atrás aunque pareció costarle mucho esfuerzo. Si no eres como tus padres, demuéstralo. Vete a casa y deja de interferir en equilibrios que ya son demasiado difíciles de mantener. Admite que es mejor para todos si no te metes en cosas que no entiendes. Sé humilde en lugar de arrogante. Charlie sintió un amargo sabor de boca, sabiendo que las palabras de Adam no eran casuales, sino que se referían a la arrogancia de su familia. Armándose de valor y tratando de contener las lágrimas, respondió: no puedo. Si solo fuera por mí, te libraría de mi presencia inmediatamente, pero no puedo abandonar a miles de millones de almas a su suerte y dormir con la conciencia tranquila. El rostro del primer hombre volvió a la furia. Otra vez con esta historia. Tú, pequeño. Adam, por favor. Gritó Charlie, interrumpiéndolo bruscamente. ¿Crees que soy tan estúpido como para defender a quienes no lo merecen? Vi tus recuerdos, vi lo que hicieron esas personas. Sé cuánto dolor causaron. Entonces, ¿por qué sigues defendiéndolos? Exclamó Adam. Si sabes que merecen la condenación, ¿por qué los apoyas? Porque muy pocos de ellos hicieron lo que hicieron porque estaban impulsados por el mal. Le respondió Charlie. Adam, viví en el infierno 206 años. Hablé con muchísima gente, millones de personas, y, en promedio, de cada 1.000 con las que hablé, solo una era realmente malvada. Las demás, o tenían problemas, o padecían enfermedades mentales, o en la gran mayoría de los casos, habían crecido escuchando que ciertos comportamientos eran correctos. Estaban tan convencidos de lo que decían que ni siquiera entendían por qué acabaron en el infierno. No entendían que maltratar o matar esclavos estaba mal, porque siempre les habían dicho que no eran personas. No entendían que imponerse a una mujer era un acto horrible, porque habían vivido en una sociedad que toleraba e incluso alentaba tales comportamientos. Y quienes, tras estar en el infierno y ver a gente de diferentes partes del mundo y de diferentes épocas, habían empezado a cuestionar sus creencias, estaban tan asustados que se convencieron de que eran malvados para justificar sus actos y no tener que vivir con el dolor y el arrepentimiento. Pero en realidad no eran malvados. Eran incapaces de ver la verdad, les aterraba. Se aferraban a sus falsedades para no tener que enfrentarse a ese enorme río de remordimiento en el que corrían el riesgo de caer. Estas personas, no deberían ser solo castigadas, sino que deberían ser ayudadas a romper ese velo de mentiras ante sus ojos, para que puedan reconocer sus actos y sanar. Adam soltó un gruñido. ¿Esperas que esta patética declaración cambie algo? ¿Qué crees, que no saber que estaban cometiendo un delito los exime de su culpa? Aún así, tenían la opción de ser diferentes y no lo hicieron.
Su víctima estaba justo frente a ellos, e incluso si hubieran sido educados y convencidos de que atormentarlos era correcto, aún tenían la capacidad de sentir su dolor, escuchar sus llantos, escuchar sus súplicas. Una buena persona es incapaz de violar o matar a otra, porque sentiría su dolor y eso la detendría, sin importar lo que le hayan enseñado. Cometer tales actos sin remordimiento significa tener un corazón podrido. No es así, le dijo Charlie. Es fácil confundir algo malo con algo bueno hasta el punto de cometer actos horrendos. Lo que dices es ridículo, refunfuñó Adam. Nadie puede confundir las malas acciones con las buenas. ¿En serio? Charlie ladeó la cabeza ligeramente. ¿Y qué hay de ti y los exorcistas? Adam entrecerró los ojos. Lo que hacemos es correcto. No, Adam, no lo es. Y ese es el punto. Estás tan convencido de que lo que haces es justicia que no te das cuenta de lo que realmente haces, respondió Charlie. Lo tuyo no es justicia, es venganza. Una cosa no excluye la otra, opinó Adam. Sí, así es. Hay un abismo entre actuar por justicia y actuar por venganza, respondió Charlie. Abel lo ve, todos tus hijos lo ven, pero tú no. Estás tan arraigado en tus creencias que no puedes ver el mundo como realmente es. Cometes el mismo error que yo. No ves el panorama completo. Y esto es tóxico. Todo este sistema es tóxico. No le da un alivio real a nadie. No le da justicia real a nadie. No le da paz real a nadie. Adam no reaccionó de inmediato. Guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza. ¿No puedes dejar de ser un defensor de la caridad? Lo que dices no tiene sentido, estás viviendo una mentira. No. Antes vivía en una mentira, pero ya no. Ahora eres tú quien se niega a ver, le respondió Charlie, y luego suspiró. Y al igual que yo, no creo que las palabras basten para hacerte cambiar de opinión, así que, déjame mostrarte. Adam levantó una ceja. ¿Qué? Pasa a la cocina, dijo Charlie, asintiendo. No eres el único con un grabador de memoria, y hay recuerdos de algunas personas que quiero que veas. Adam entrecerró los párpados hasta convertirlos en rendijas, y por un momento pareció indeciso, pero luego negó con la cabeza como para disipar cualquier temor que pudiera tener. Como sea. Si tienes que hacerme perder el tiempo, mejor te doy la razón. Al menos terminaremos antes, refunfuñó, y tomó su túnica y su antifaz, casi como si dejarlos en la sala equivaliera a dejar una parte de él allí, y siguió a la princesa a la cocina. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 92. Charlie sabía que Adam no se dejaría convencer solo con palabras. Por muchos hermosos discursos que pronunciara, jamás podría romper las defensas del primer hombre. Cualquier cosa que Adam no quisiera oír, simplemente la convertiría en una mentira. Lo sabía con certeza porque ella misma había caído en el mismo error durante buena parte de su vida. Al llegar a la cocina, Adam descubrió que Charlie había dejado un grabador de memoria en la mesa y colgado una diapositiva en la pared. Ella y Abel probablemente lo habían hecho nada más entrar en la casa, por eso los había oído entrar en esa misma habitación. Un poco molesto y un poco aburrido, dejó su bata y su antifaz en la mesa y se sentó. Vamos, ¿qué quieres enseñarme? Espero que no vuelva a haber discotecas ni nada parecido, porque te juro que si veo otra escena así vomitaré. Y, por favor, dime que ya no estará la estrella porno. No, no te preocupes, esta vez no te voy a enseñar a Ángel, respondió Charlie, aunque acto seguido se le cruzó por la cabeza un pensamiento. Espera, ahora que lo pienso, ¿cómo conocías a Ángel antes siquiera de verlo en el juzgado? Adam se puso rígido. Fue solo una coincidencia. Esa araña idiota estaba en prácticamente todas las vallas publicitarias del infierno, así que la investigo para asegurarme de que no fuera un peligro potencial. Y lo has recordado todo este tiempo hasta el punto de reconocerlo al instante en cuanto oíste su nombre, cuando casi no recordabas a Alastor ni siquiera una semana después de tu pelea. Le preguntó Charlie con escepticismo. Adam apretó los dientes. Tuve que investigar a fondo, ¿de acuerdo? Si eres el general de un ejército, tienes que hacer tu trabajo a la perfección. Respondió. ¿Podemos volver al discurso principal, por favor? Charlie arqueó una ceja. Solo para saber, la mencionada investigación consistió en ver todas las películas dudosas donde Ángel Dust era el protagonista. No tengo por qué revelarle mis métodos de espionaje a la princesa del reino enemigo. Aquí termina la discusión. Exclamó Adam, intentando no mirarla a los ojos. Enciende ese maldito proyector.
Charlie interpretó esas palabras como un sí y decidió evitar investigar más, así que tomó el control remoto y apuntó a la grabadora de memoria. Inmediatamente, el proyector comenzó a emitir luz hacia la diapositiva, que se encendió y, al igual que la grabadora de memoria de Adam, se convirtió en una pantalla interactiva de última generación. Sin embargo, a diferencia de la de Adam, no había carpetas ni muchos archivos almacenados, solo unos pocos vídeos. Seleccionó el primero y se preparó para iniciarlo. Baguhie tuvo la amabilidad de regalarme algunos de sus recuerdos. Esto se grabó, bueno, por así decirlo, aproximadamente un mes después de que abrimos el hotel. Para darles un poco de contexto, el proxeneta jefe de Ángel, vaya al grano, se quejó Adam con aburrimiento. Charlie se irritó un poco por la interrupción, pero sabía que Adam solo intentaba sacarla de quicio, así que dijo. En resumen, Ángel estaba emocionalmente herido y Usk lo ayudó. ¿Recuerdas quién es Usk, verdad? Adam tardó un momento en responder. El demonio gato que estaba claramente cansado de la vida y cuya expresión parecía indicar constantemente que pensaba en el suicidio. Charlie quiso contradecirlo, pero no encontró ningún fallo en su definición. Sí, él, admitió. Bueno, Baguhie fue a hablar con él después de ese incidente, y este es el resultado. Y con eso empezó el video. Baguhie subía unas escaleras hasta llegar a uno de los muchos balcones del hotel. Allí, apoyado en la barandilla y decidido, como siempre, a beberse una botella entera de licor barato, estaba Usk. Baguhie se acercó y le dio otra palmadita en el hombro. Gracias por lo que hiciste por Ángel. Charlie casi se desmaya de alegría al verlo sonreír de nuevo. Lo que sea, pero no me vuelvas a pegar así. Me harás vomitar, gruñó Usk, y a juzgar por el color de su cara no estaba diciendo tonterías, pero aún así siguió bebiendo sin control. Baguhie arqueó una ceja. ¿Te hace bien todo ese alcohol? Le preguntó. Usk emitió un sonido como el de un gato quemándose. Beber no es la solución, pero bebiendo se olvida la pregunta. Es el mantra de cualquier alcohólico. Baguhie lo miró sorprendida. Entonces, ¿bebes porque hay algo que intentas olvidar? Claro que no, bebo porque me gusta. Pero al decir esta frase tengo una excusa para hacerlo, le respondió Usk. Baguhie soltó un bufido molesto ante las palabras del demonio gato. Claramente no apreciaba que se burlaran de ella de esa manera, pero aún así contuvo su irritación y se apoyó en la barandilla junto a él. En fin, gracias por lo que hiciste por Ángel. No sé qué le dijiste, pero gracias. TSK. No te pongas tan empalagoso. Ya tenemos una princesa para que nos suba el azúcar, no necesitamos a nadie más, gruñó Usk. Y en fin, solo estaba haciendo mi trabajo. Desde tiempos inmemoriales, el camarero siempre es quien tiene que resolver el desastre. Sí, empiezo a pensarlo, admitió Baguhie. Luego, quizá para continuar la conversación, quizá por simple curiosidad, le preguntó, ¿eras camarero antes? Ya sabes, antes de acabar aquí en el infierno. Usk no respondió de inmediato. Hizo una pausa de al menos 10 segundos, como si considerara si responderle o no, pero luego se encogió de hombros y dijo simplemente, sí, trabajé en un bar en Nueva York. Me encargaba de escuchar a los clientes contarme sus problemas matrimoniales, y luego, al final de la noche, fui a la trastienda, ayudé a mis cómplices a preparar la comida y, mientras lo hacía, también robé un par de botellas, y luego fui a jugar al casino con el dinero robado de la caja. Baguhie arqueó una ceja. ¿Cómplices, eh? Supongo que no tenías un negocio muy legal. Estoy aquí abajo en el infierno, ¿esperas que tenga un negocio legal? Refunfuñó Usk, molesto. La gente común no tenía dinero en aquella época, chica. Si querías pagar por comida, siempre terminabas en algún negocio ilegal. Inmigración excesiva, prohibicionismo, un montón de otras tonterías, o hacías esto, o no sobrevivías. Baguhie pareció bastante disgustada por las palabras del demonio gato, pero en lugar de irse enfadada, le preguntó, ¿cómo puedes estar tan seguro? Quizás había otra manera. No, no lo había. Al menos no en la zona donde yo vivía, respondió Usk. He visto a niños venderse al crimen porque literalmente no tenían otra opción, y sus padres les enseñan a respetar a ladrones, asesinos y contrabandistas como si fueran diputados de algún partido importante. El mundo es injusto, y quien nace en un lugar determinado no puede esperar ser como quienes nacen en un castillo. En el lugar donde yo vivía, ser criminal al menos una parte de la vida era normal. La vida de quienes nacían allí consistía en trabajar con contrabandistas y asesinos durante unos años, quizá una década o dos, y luego usar el dinero ahorrado para mudarse a otro lugar, conseguir un trabajo de verdad y formar una familia.
Para todos, todo era igual, tanto que muchos de los que se marchaban de ese barrio ni siquiera lo percibían como algo malo. Para nosotros, así eran las cosas y así debían seguir siendo. Era inútil sentir remordimiento por ello, no era más que una pequeña parte de la vida, un precio a pagar para luego irse y amasar una fortuna en otro lugar. Y luego, obviamente, había quienes, como yo, no lo sentían. Sabía cómo guardar el dinero y lo malgastó todo en el juego, y por eso permaneció allí trabajando en ese ambiente. Baghie se mordió el labio. Lo que Us describía era, cuanto menos, una situación desagradable. En serio, la gente vivía como si el crimen fuera su vida normal. Cuando naces en ese entorno, estás destinado a cometer crímenes. O eso, o te mueres de hambre, o te conviertes en el juguete de alguien más, le respondió Usk. Quien dijo que todos los seres humanos son iguales y tienen las mismas posibilidades es un idiota. Dependiendo de dónde nazcas, de las experiencias que tengas, de lo que te suceda, te conviertes en cierta persona. He conocido a muchas de las personas con las que he trabajado aquí en el infierno, incluyendo chicos de tan solo 20 o incluso 15 años que habían estado involucrados en algún tiroteo, y el 99% ni siquiera supo decirme por qué estaban en el infierno. Y las cosas no han cambiado desde entonces. Antes de venir aquí al hotel porque Alastor necesitaba un esclavo personal en el bar, trabajaba en un pub al otro lado de la ciudad y me encontré conversando con gente de Afganistán, Pakistán, Irán, Siria, Arabia Saudí y de muchos otros lugares, y ninguno de ellos pudo responder a la pregunta: ¿cómo terminaste aquí? Entonces les pedí que me contaran sobre sus vidas, y describieron las crueldades más horribles como si fueran algo normal, y cuando les señalé que lo que habían hecho estaba mal, me miraron sorprendidos y confundidos, como si les hubiera dicho que el cielo era de otro color. Esta es la verdad del mundo, y el mundo, como bien sabes, es injusto. Baghie bajó la mirada. El recuerdo de los demonios que había matado la hizo sentir culpable de inmediato. ¿Cuántos de ellos habían sido realmente malvados y cuántos habían actuado así porque no tenían otra opción, porque nacieron en el entorno equivocado o porque les habían enseñado algo equivocado? Nunca lo había visto así, dijo. El demonio gato pareció un poco sorprendido por la amargura en la voz de Baghie, pero al final no hizo preguntas y decidió creer que ella solo lo lamentaba. Era evidente que no podía saber de la tormenta emocional que se desataba en ese momento en el corazón del ex exorcista. Lo sé. Nadie lo ve así. Es fácil creer que quienes cometen actos crueles son simplemente malvados por naturaleza. Es una forma en que la gente, a su vez, se asegura de no tener que sentir lástima por ellos y arriesgarse a asumir responsabilidades. Si los ricos realmente entendieran cómo funcionan las cosas en ciertas partes del mundo, se sentirían obligados a intervenir y ayudar. Pero como no lo entienden y solo pueden verlo todo a través de una pantalla que lo hace parecer casi inexistente, como una película, pueden volver a su vida diaria con la conciencia tranquila, mientras que en el otro lado del mundo, ISIS adoctrina a niños para ser terroristas suicidas y matar gente, y por lo tanto son arrojados aquí abajo. Es triste, pero esta es la realidad. No te sorprenderás si casi ninguno de estos demonios ha cambiado ni un poco. ¿Cómo puedes cambiar si nadie te dice que hiciste mal? Aquí en el infierno no hay portero que nos dé una lista de los pecados cometidos antes de entrar, así que al menos podemos estar seguros de que nuestros errores son considerados así por el resto del universo. No, la gente simplemente es arrojada aquí, y al hacerlo, nadie entiende, continúa con sus acciones y no le importa nada más. Baghie se mordió el labio. ¿Y tú qué? Usk se encogió de hombros. Como te dije, el 99% de los condenados son así. Y luego está ese 0,9% como yo, que ha entendido cómo son las cosas, hablando con mucha gente que me confiesa todo porque soy el camarero, pero a quien le da igual porque, de todas formas, no importaría nada. ¿Y el 0,1% que falta? Le preguntó Baghie. Si quieres saber quiénes son, ve a hablar con Alastor. ¿Es uno de ellos?, le respondió Usk con un gruñido. Baghie suspiró. Bueno, gracias. Me has dado mucho en qué pensar. Gracias de nuevo por Ángel. Claro. Pero no me hables de tus inseguridades y de tu deseo de pertenecer a algún lugar. Murmuró Usk. Baghie se puso roja. Nunca te conté esas cosas. Sí, lo hiciste. Varias veces, respondió Usk, y luego, debido a todo el alcohol que bebió, perdió el equilibrio y se deslizó antes de que Baghie pudiera atraparlo, aterrizando en un arbusto bajo el balcón. Pero se levantó prácticamente ileso y su única reacción fue un maullido irritado al ver la botella que sostenía vacía.
¿Qué rollo? ¿Ahora tengo que volver al bar? ¿Cómo es posible que todavía tengas hígado? Preguntó Baugie sorprendida desde el balcón. Ya no tengo uno. Al menos ninguno que funcione, respondió el demonio gato mientras se quitaba las hojas y se dirigía a la puerta del hotel para volver a entrar. El recuerdo se detuvo ahí. Lo más probable es que Baugie decidiera después que quizá era hora de bajar a la planta baja y salir del hotel para indicarle a Usk el camino correcto, ya que el demonio gato parecía no tener ni idea de qué dirección tomar, ni siquiera recordaba cómo abrir una puerta. Adam había permanecido en silencio, sentado con los brazos cruzados, y no había perdido su expresión de aburrimiento, pero ahora que se había quitado la máscara, Charlie podía ver en sus ojos que había estado observando y escuchando atentamente, aunque intentaba disimularlo. Ese demonio gato se explicó mucho mejor que tú, murmuró finalmente. Charlie se encogió de hombros. Bueno, es el camarero, dijo, como si este trabajo significara automáticamente que esa persona era capaz de repartir perlas de sabiduría. Adam emitió un sonido de enfado. Entonces, ¿así es como esperas convencerme? ¿Haciéndome ver que esa gente no entiende la diferencia entre el bien y el mal? Sabes que eso no es excusa. No lo es, pero tampoco es motivo para condenarlos, respondió Charlie. Intenta recordar a todas esas personas que vivieron adoctrinadas en la justificación de los crímenes que perpetraban. Piensa en las cruzadas, la yihad o miles de otros acontecimientos. Piensa en quienes apoyaron cierto régimen porque fueron adoctrinados por una propaganda cruel. Piensa en todos aquellos que han sido engañados. No debería ser difícil para ti entenderlo, yo fui un ejemplo vivo de ello. Adam movió los labios como si masticara algo. Aunque seguía mostrando indiferencia, su respiración se volvió más pesada. Sí, fuiste un ejemplo de eso, pero te diste cuenta de tu error, por mucho que me moleste admitirlo. Esa gente del infierno solo empeoró. Me di cuenta de mi error porque me obligaste a ver la verdad. Allá abajo, nadie explica a la gente por qué está allí. Y el infierno no hace a nadie mejor. Puedes culparlos si, incluso con buenas intenciones, se han vuelto más malvados para sobrevivir en ese lugar peligroso y traicionero donde nacieron o donde se vieron obligados a vivir. Le preguntó Charlie retóricamente. Piensa en lo que hice. Solo para defender mis creencias, maté a unos exorcistas. Claro, no es una muerte real porque son ángeles, y por lo tanto, tarde o temprano volverán, pero aún así los lastimé. Sin embargo, nunca he sentido que lo que hice estuviera mal. Y ahora que sé cuánto sufrían esas personas, me siento como un gusano. Adam finalmente cambió un poco su expresión, mirándola con cierta sorpresa, pero luego apartó la mirada. Bueno, me alegra que al menos sientas algo de culpa. Y toda esa gente lo sentiría si comprendiera la magnitud de sus errores. Bueno, no todos, como dijo Usk, algunos son realmente malos o no les importa, pero a la gran mayoría sí, le respondió Charlie. Imagina que eres un cruzado, que toda tu vida te han dicho que matar a los infieles islámicos está bien, y de repente te encuentras aquí en el infierno. ¿Podrías darte cuenta de que terminaste allí por los asesinatos que cometiste? No, culparías a tu falta de fe, o a algunos pecados de tu juventud, pero no podrías entender la verdadera razón. Y así continuarías tu cruzada incluso en el infierno, matando a los infieles islámicos contra los que luchaste en vida y que tampoco entienden que están en el infierno por su fanatismo. Esta es la realidad de la mayoría de la gente que está allí. Charlie lo miró con seriedad. ¿Cómo podemos, en conciencia, meterlos en la cárcel y tirar la llave, sin siquiera darles una explicación? ¿Cómo podemos esperar que mejoren cuando nada a su alrededor los ayuda a mejorar? Si alguien les arrancara ese velo de los ojos como tú hiciste conmigo, todos podrían ser personas muy diferentes. ¿En serio?, murmuró Adam con desgana. ¿De verdad crees que si elimináramos las mentiras que les manchan la vista, esos pecadores serían diferentes? ¿Crees que podría haber amor, lealtad y amistad en los corazones de quienes cometieron tales actos? Quizás esperaba una respuesta confusa o un no sé, pero Charlie, por el contrario, asintió vigorosamente. Sí. Los corazones de los pecadores no son completamente negros. Tienen sentimientos como cuando eran humanos, personas a las que aman y por las que darían la vida. Conocen la amistad, la lealtad, el amor, el perdón, la unión, la determinación, la responsabilidad, el altruismo y la mentalidad abierta. Solo necesitan que alguien les enseñe a sacarlos a la luz y a dejar de convencerse de que son diferentes.
Cuando Ángel llegó al hotel, ni siquiera se disculpó por sus malas acciones, aunque era evidente que sentía cierto remordimiento. Y, sin embargo, después de 5 meses, estaba listo para enfrentarse incluso a su malvado jefe para defender a sus amigos, porque alguien le había recordado lo bueno que era anteponer a los demás a sí mismo. Adam soltó un bufido. ¿Estás seguro de que no solo quería fastidiar a su jefe y usar al pequeño gremlin loco como excusa? Charlie lo miró con desdén. ¿De verdad estás dispuesto a ser injusto con alguien para no admitir que no solo hay crueldad en los pecadores? Le preguntó con un fuerte tono de reproche. Adam pareció avergonzarse un poco de esas palabras, y finalmente negó con la cabeza. De acuerdo, admito que tu amiga araña era buena. Pero aún así, no creo que esas personas puedan sentir amor de verdad por alguien. Quizás sean un poco altruistas, quizás sientan algo de amistad, pero dudo mucho que puedan sentir amor verdadero sin ningún beneficio de por medio. ¿Un amor verdadero?, repitió Charlie. ¿Como el de un padre? Adam se sorprendió por esa especificidad, pero asintió. No necesariamente como un padre, solo un amor puro. Un amor en el que no esperas nada a cambio, en el que solo deseas el bienestar de la otra persona. Un amor que te rompe el corazón con solo pensar que esa otra persona salga lastimada. Charlie entrecerró los ojos levemente, y casi parecía haber esperado esas palabras. Entonces, permíteme contradecirte hablando en tu propio idioma. ¿Eh? ¿Quieres decir que hablarás un protolenguaje primigenio?, le preguntó Adam. Charlie lo miró confundido. ¿Qué? Es el primer idioma hablado por los humanos, la madre de todos los idiomas. Una especie de dialecto del enoquiano, el que hablamos inicialmente Eva, yo, Lilith y todos mis hijos, y que luego evolucionó al sumerio, al acadio, al protoindoeuropeo, etc. Le explicó Adam. Charlie lo escuchó con cierta curiosidad, y le habría gustado pedir más explicaciones, pero definitivamente no era el momento. No, quise decir que pretendo demostrarte que estás equivocado haciéndote ver el mismo amor que, según dices, un pecador nunca puede sentir. Oh, eso era una metáfora. Ahora lo entiendo, exclamó Adam. De acuerdo, adelante. Charlie no sabía si el primer hombre realmente no entendía o se burlaba de ella, pero lo ignoró y reprodujo otro video en la grabadora de memoria. Esta vez era el momento inmediatamente después de que Adam disparara el cañón Ángel, reduciendo 2 barrios enteros a polvo y cenizas humeantes. Lo que se mostró fue la perspectiva de Baggie cuando fue a ayudar a Carmilla y la encontró escarbando entre los escombros con uñas y dientes para sacar a sus hijas. Al principio, Adam no parecía muy afectado por esas escenas, pero luego la expresión de su rostro, por mucho que intentara mantenerla seria e indiferente, cambió. A medida que se mostraba la desesperación de Carmilla al intentar hacer algo por sus hijas, la forma en que apretaba las manos se endurecía, al igual que su postura. Adam seguía siendo padre, y pudo reconocer la sinceridad en el llanto de la mujer, en la forma en que abrazaba a sus hijas, en cómo rompió a llorar al darse cuenta de que su hija estaba paralizada. Casi se alegró al ver a Emily disfrazada, curar a Odette y finalmente aliviar a Carmilla, y también pudo reconocer la profunda felicidad que desbordó el corazón de la mujer al abrazar de nuevo a su hija sanada. Charlie esperó a que el recuerdo se desvaneciera, y solo entonces volvió a hablar. ¿Sigues convencida de que los pecadores no pueden sentir amor? Adam no respondió. Su rostro se había vuelto más serio de lo que Charlie recordaba haberlo visto jamás. Guardó silencio un buen rato, y ella esperó, sabiendo que probablemente necesitaba pensar. Y finalmente respondió. No puedo negarlo. No estoy en la mente de esa mujer, pero sigo siendo padre. Reconozco el amor de un padre cuando lo veo. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Charlie. Esa confesión sin duda le había costado mucho al primer hombre, pero ella parecía estar logrando pequeños avances con él. Me alegra que lo hayas dicho. Adán ignoró estas palabras. ¿Por qué está esa mujer en el infierno? ¿Y sus hijas?, preguntó. Charlie se encogió de hombros. La verdad es que no tengo ni idea. No sé por qué Carmilla, Odette y Clara están en el infierno. Nunca les he preguntado, y Baggie tampoco. Pero teniendo en cuenta que dirigen, o al menos dirigían, la producción de armas, supongo que en vida no hicieron cosas muy distintas, y probablemente, al trabajar en ese sector, cometieron algunos pecados graves. Lo que significa que definitivamente lastimaron a alguien, dijo Adam. Escucha, no niego que esa mujer sea capaz de sentir amor verdadero. Quizás tengas razón, quizás si se quitara ese velo de mentiras, sea lo que sea, de los ojos, podría sentir remordimiento por sus actos y aspirar a ser algo mejor.
Pero cuando venga aquí y conozca a todas las personas a las que lastimó, o incluso a aquellos que fueron lastimados indirectamente por las armas que creó en su vida, ¿qué podemos decirles? ¿Qué justificación podemos dar a quienes han sufrido tantos agravios por su culpa, o por la de sus hijas? El primer hombre hablaba como si buscara una respuesta, más que como si expresara un concepto. Esa familia de personas tan unidas está en el infierno por algo. ¿Y es esa razón suficiente para que vivan aterrorizados? Le preguntó Charlie. ¿Sus pecados son suficientes para amenazarlos constantemente con que un exorcista entrará en su casa y matará a uno de ellos? ¿Los pecados de Carmilla son suficientes para hacerle sufrir el dolor de ser privada de sus hijas, y los de Odette y Clara son suficientes para hacerles sufrir el dolor de ser privadas de una madre o una hermana? Adam parecía bastante indeciso. Podrían haberle hecho pasar ese dolor a otra familia. ¿Lo has pensado? Charlie asintió. Sí. ¿Y qué esperas que haga? Le preguntó Adam. ¿Quieres que les dé la bienvenida? ¿Quieres traerlos y esperar que todos, al verlos, piensen que ahora son una buena familia, que han aprendido de sus errores y que han olvidado el pasado? No, Adam. No quiero una solución tan simplista, sé que no es posible. No puedes simplemente olvidar el pasado, le respondió Charlie. Pero, puedes perdonar. Ante lo cual Adam se rió, pero fue una risa sin ninguna gracia. Adivina, Abel te lo contó, ¿verdad? Charlie se sorprendió. ¿Sabes su opinión? Claro que lo sé, es mi hijo. Aunque finja no escuchar, oigo lo que me dice, respondió Adam. Me habló mucho tiempo sobre la necesidad de perdonar y seguir adelante en lugar de buscar justicia. Ese chico no lo entiende. Para él es simple porque su verdugo ya no está aquí. Nunca más se arriesgará a interactuar con él, a hablar con él. ¿De verdad crees que esa gente podría perdonar? ¿Crees que estarían dispuestos a renunciar a su merecida compensación y recibir a sus eternos enemigos con los brazos abiertos? El cielo no solo está habitado por santos, princesita. Muy pocos están dispuestos a poner la otra mejilla. Charlie tenía muchas dudas sobre la justicia de la compensación descrita por Adán, pero no las expresó y, en cambio, dijo, yo también le hice la misma pregunta a Abel. Al fin y al cabo, nunca se había encontrado frente a Caín y nunca lo encontrará. Pero no creas que su juicio es insensato, Adán. El camino que ha tomado tu hijo es mucho más profundo de lo que crees, y tenía razón. Lo demostramos. Adán se mostró claramente escéptico ante tales palabras, pero aún así preguntó, ¿lo probaste? Charlie asintió y volvió a apuntar el control remoto a la grabadora de memoria, seleccionando el siguiente video. Lo que comenzó fue la grabación, a través de los ojos de Baggie, de lo que había sido el encuentro entre Sir Pentious y su ahora desaparecido amigo Leo. Adam se sorprendió y pareció tentado de pedirle a Charlie que detuviera el video para darle algo de contexto, al menos para entender quién era la nueva persona que estaba observando, pero luego se dio cuenta de que no era necesario. Lo que Pentious y Leo se dijeron fue muy exhaustivo, e incluso quienes no sabían lo que había sucedido entre ellos podían adivinarlo por su conversación. Adam escuchó atentamente y, por su rostro, era fácil comprender que sentía un claro desprecio hacia la serpiente mientras su interlocutor enumeraba todos los agravios que había sufrido. Pero entonces, a su vez, se sintió un poco impactado por lo que dijo Pentious. Claramente, él tampoco esperaba que dijera esas palabras. Su mirada estuvo fija en Leo todo el tiempo, y a su vez, pudo percibir claramente el torbellino de emociones en el rostro del ángel león. Vio claramente que, al final de la conversación, parecía estar mejor que antes. Apretó ligeramente los puños. No han resuelto sus problemas, dijo al terminar el video. No, pero empezaron a hacerlo, respondió Charlie. No será un camino fácil ni rápido, pero Pentious está decidido a hacerlo, y creo de verdad que Leo también lo intentará. ¿No crees que ambos están mejor ahora? Adam se mordió el labio y se encogió de hombros. Quizás. Pero lo que tu amigo le hizo a ese tipo no es tan terrible después de todo. Hay atrocidades mucho peores, lo sé, y Pentious, de hecho, quiere reconciliarse no solo con Leo, sino también con su hermana Claire y muchos otros a quienes ha lastimado mucho más que a él, respondió Charlie. Y sí, sus crímenes no son tan horrendos. Pero aún así tuvieron un fuerte impacto en alguien. Y es su decisión perdonar, y no es imposible. Puede que no funcione, opinó Adam, pero más vale que lo haga. No podemos saberlo hasta que lo intentemos, le dijo Charlie.
Si enseñamos a los pecadores a reconocer sus errores, y si tienen la valentía de arrepentirse, decidir seguir adelante, mejorar y tratar de enmendar sus errores como hizo Pentious, y luego ayudamos a las víctimas a perdonarlas, ¿no estaríamos todos mejor que ahora? Adam pareció reflexionar un momento. Un demonio capaz de arrepentirse de verdad y con el valor de mejorar y enmendar sus errores, no creo haber oído nunca nada parecido, comentó. Quizás por eso tu amigo ascendió al cielo. Adam había dicho esa frase casi distraídamente, pero Charlie abrió los ojos de par en par. No lo había pensado antes, de hecho, quizá esa fuera la clave. ¿Qué virtud podría ser más importante que reconocer los propios errores e intentar enmendarlos? Quizás arrepentirse no fuera suficiente, pero arrepentirse y al mismo tiempo aspirar a no volver a ser los mismos, en lugar de compadecerse de sí mismos, decidió que hablaría con Pentious más tarde. Adam, sé que eres escéptico, y tienes toda la razón. Nos adentramos en territorio desconocido, como mínimo. No sabemos si es realmente posible que una víctima perdone a su torturador, hasta hace poco ni siquiera sabíamos que un demonio podía cambiar. Y aún así, defendiste tu caso como si lo supieras, le dijo Adam con un poco de desprecio en su voz. No lo sabía. Nunca dije que lo supiera, respondió Charlie. Pero creía mucho en ello. Adam resopló. Entonces, ¿ahora esperas que haga lo mismo? ¿Que crea que el perdón es tan posible como la redención? ¿Que dé un salto de fe? Le preguntó con una voz extraña, que parecía entre escepticismo y determinación, pero que también contenía un tono extraño que parecía muy temeroso. ¿Por qué debería arriesgarme tanto? ¿Por qué debería traer al cielo a personas que merecen la condenación? ¿Por qué debería obligar a quienes confían tanto en mí a interactuar con ellos, esperando un perdón que quizá nunca llegue? ¿Qué garantía tengo de que las cosas no acaben muy mal? Estamos hablando de personas que ya se sabe que han hecho daño a otros. Al traerlas aquí, estaría poniendo en peligro almas inocentes. ¿Y si una de ellas hiere a alguien? ¿Te refieres a cómo lastimaste a Baggie? Le preguntó Charlie retóricamente. El cuerpo de Adam se tensó. Si tu novia te contó nuestra conversación, sabes que no tuve opción. Siempre hay una opción. Pero te faltó el coraje para tomar la tuya, respondió Charlie con un tono de reproche. ¿Por qué no pensaste en su bienestar en lugar de preocuparte por el hecho de que te vigilaban? ¿Por qué no le dijiste que no podía comportarse así y luego luchaste por ella ante el Consejo Celestial, como hacías cada vez que algo no te gustaba? Adam apretó los dientes. No tengo todo este poder. Y aún así no dudaste en derribar esa puerta y empezar a cantar delante de todos, desafiando a Michael y burlándote de Azrael. Y ni siquiera dudaste en apuntar con tu hacha a Lauriel cuando querías ayudar a alguien. ¿Por qué no hiciste lo mismo con Baggie? Le preguntó Charlie, y luego añadió con una voz extrañamente específica. No, Adam, tenías una opción. Simplemente calculaste los riesgos y elegiste sacrificar a un completo desconocido en lugar de tus propios intereses. Adam pareció petrificarse al oírla decir esas palabras tan parecidas a las que él mismo le había dicho a Lucifer miles de años antes, cuando vino a disculparse mientras preparaba la tumba de Abel. Escúchame, pequeño. Charlie no le dio tiempo a hablar. Volvió a apuntar el control remoto hacia la grabadora de memoria y puso en marcha el último vídeo que quedaba. Mira lo que le hiciste a Baggie. Exclamó con un toque de ira en la voz, y antes de que Adam pudiera detenerla, pulsó el botón de encendido. Baggie estaba sola, tumbada en el mismo callejón donde había perdonado a aquel niño demonio minutos antes. Sobre ella, la exterminación continuaba, y de vez en cuando veía a algunos de sus antiguos compañeros ángeles volando por el cielo. Pero ya casi no los notaba. Su espalda ardía como si la hubieran cortado miles de cuchillas afiladas. No tuvo el valor de levantar el brazo y tocar ese punto, donde deberían haber estado sus alas, que ahora le habían sido arrancadas. Era como si aún las sintiera allí, sentía que podía moverlas y sacudirlas libremente, pero sabía que ya no estaban allí. Y lo mismo le pasaba a su ojo izquierdo, que ahora era solo una cuenca vacía. ¿Por qué? ¿Por qué le había pasado todo esto? ¿Por qué Lute había hecho semejante cosa? Sabía que la odiaba, aunque no pudiera explicarlo, pero ¿por qué llegar a ese punto? ¿Por qué arrancarle las alas y el ojo con tanta ferocidad? ¿Por qué Adam no la había detenido? ¿Por qué se había quedado parado y se había reído? ¿Qué había hecho para justificar tal crueldad? Solo había perdonado a un niño. Ser caritativos, ¿no era eso lo que se suponía que debían ser los ángeles? ¿Por qué la habían condenado a esa tortura?
Intentó moverse un poco, pero cada movimiento le suponía un dolor adicional en su espalda torturada. Gateó lentamente usando brazos y piernas, y se incorporó, con mucho cuidado de no tocarse la espalda. Si intentaba apoyarse en una pared, estaba segura de que sentiría una cuchilla clavarse en su columna. Al final, logró mantenerse estable, no sin un gran esfuerzo. ¿Y ahora? ¿Qué se suponía que debía hacer? El cuerpo de Baojie se tensó cada vez más a medida que el miedo se apoderaba de su corazón. ¿Qué habría sido de ella? No podía volver a casa, estaba atrapada en el infierno, allí, entre todos esos horribles demonios dispuestos a masacrar a cualquiera que los viera. Las lágrimas comenzaron a brotar de su último ojo intacto. ¿Qué haría en cuanto los demonios la encontraran? ¿Qué le harían? ¿La golpearían? ¿Quizás la torturarían? ¿O habrían disfrutado haciéndola huir una y otra vez solo para atraparla inmediatamente después, como si fuera un zorro y ellos cazadores en una cacería? Quizás, alguno de ellos la habría tocado. El pánico se apoderó de su corazón, tanto que incluso empezó a respirar con dificultad y su visión se nubló un poco. Todo su cuerpo temblaba de terror, ignorando el dolor que esto le causaba en la espalda lesionada. Instintivamente, se acurrucó y se cubrió el pecho y la vagina con las manos. Si alguien la hubiera visto, ¿la habrían obligado a entregarles su cuerpo? ¿La habrían violado? ¿O tal vez, le habrían hecho algo aún peor? El pánico en su corazón no hacía más que crecer y no daba señales de detenerse. Quería gritar, pero no tenía el valor. ¿Y si llamaba la atención de alguien? Eso era el infierno. Allí todos eran malvados. No podía pedir ayuda, no podía suplicar. Cualquier signo de debilidad significaría caer presa de horrores indescriptibles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pasaba esto a ella? Ella quería irse a casa. Ella quería sus alas de vuelta. Ella quería recuperar su ojo. Por favor, susurró en voz baja mientras alzaba la mirada hacia el cielo, ese cielo tan rojo y horrendo, tan diferente del blanco y luminoso del cielo. Por favor, Dios, Adán, que alguien venga a buscarme, por favor, no lo haré más. No lo haré más. Pero nadie vino a rescatarla. Ninguna mano bajó del cielo para sujetarla. Nadie se apiadó de ella. Baojie se acurrucó aún más fuerte. La habían abandonado. El cielo la había expulsado. Las puertas del reino bendito se habían cerrado para siempre para ella. ¿Por qué? ¿De verdad estuvo tan mal salvar una vida? ¿Era realmente necesario ese castigo? Los rostros de Lute y Adam volvieron a ella. Esa mirada fría y asesina que le había dirigido el teniente le puso los pelos de punta. Había visto a Lute agresiva muchas veces, pero nunca así. Era como si ansiara su propia sangre y apenas pudiera contenerse para no destrozarla en el acto. ¿Qué le había hecho para merecer tanto resentimiento? ¿Por qué la odiaba tanto? ¿Y, Adán? ¿Por qué se quedó allí parado y observó? ¿Por qué no intervino, le arrebató el arma a Lute y la llevó directamente a recibir tratamiento? ¿Por qué se había reído de su sufrimiento? Adán se preocupaba por sus soldados. Él siempre se había preocupado por todos ellos. ¿Por qué no ella entonces? Había sido su pecado lo suficientemente grave como para merecer su desprecio. Pero ella solo había perdonado a un niño. El rostro aterrador de Adam, con esa sonrisa terrible en los labios, regresó a ella. Era tan diferente, tan monstruoso. Era igual que cuando mataba demonios, no, era peor. Era como si disfrutara sádicamente al verla destrozada así. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Él, de entre todas las personas. Ella había sido tonta. Ella nunca debió confiar en nadie en ese maldito cielo. Todo era mentira. La caridad, la benevolencia, el amor al prójimo del que todos alardeaban, no eran más que mentiras. Y ella cayó en la trampa. Y ahora estaba pagando las consecuencias. Se pasó una mano por el ojo, en un intento, infructuoso, de contener las lágrimas, y luego se puso de pie. Sus piernas se habían vuelto tan frágiles que apenas podía caminar, o incluso mantenerse en pie, pero estaba bastante segura de que no era por sus heridas físicas. Sentía como si le hubieran dado un vuelco la cabeza y ahora le costaba incluso recordar cómo poner un pie delante del otro. Ahora, ¿qué podía hacer? Ella tenía que encontrar refugio, esconderse, pero ¿cómo? ¿Por qué seguir luchando entonces? ¿Cuál era el punto? Ni siquiera sabía en qué dirección iba. Y dondequiera que fuera, seguiría estando en el infierno. ¿Por qué no simplemente tumbarse en el suelo? ¿Por qué no dejarse morir? Quizás hubiera sido mejor así. Todo había terminado para ella.
Si hubiera renunciado a esa última esperanza de seguridad, o incluso de poder escapar, y hubiera dejado que los demonios se divirtieran con ella, tal vez habría sido aún menos doloroso. Sí, fue lo mejor. Soltó todas sus fuerzas y se deslizó por un contenedor de basura, y luego cerró los ojos. Ya no le importaba si hacían lo que querían con ella. Y justo entonces, una sombra la envolvió. Apenas tuvo fuerzas para mirar a su torturadora, y lo que vio fue a una chica de larga cabellera rubia que la observaba con mucha aprehensión. No, definitivamente estaba equivocada. Simplemente se sorprendió de encontrar a alguien con vida. Una vez que se recuperara de la sorpresa, esa chica la tomaría y empezaría a cocinarla, en el mejor de los casos. ¿Qué estaba esperando? Pero de repente, la chica sacó algo, una especie de tela, de su bolsillo. Baguie no sabía qué hacer hasta que se la puso como un parche. Un pequeño alivio la inundó, y no pudo reprimir una sonrisa al sentir que el dolor se calmaba. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué no intentaba matarla, comérsela, robarla, violarla, torturarla, abusar de ella? ¿Por qué? Le sonreía a ella. La chica le dijo algo, pero Baguie no la oyó. El mundo se había quedado en silencio para sus oídos. Solo existían sus pensamientos confusos, que no entendían lo que estaba sucediendo. ¿Por qué esa chica, ese demonio, era tan amable con ella? La chica la tomó por la cintura e intentó hacerla levantar. Quizás fue ese pequeño gesto de bondad, pero bastó para reavivar una pizca de fuerza de voluntad en el corazón de Baguie, tan débil que la llama de una vela habría parecido un incendio forestal en comparación. Y esas pocas ganas de vivir fueron suficientes para hacerla caminar de nuevo siguiendo las indicaciones de esa extraña chica demonio. Quizás esa chica solo fingía ser amable para atraerla a su guarida, pero en ese momento a Baguie no le importó. Habría muerto de todos modos, bien podría seguir a la única que parecía remotamente interesada en su bienestar. Después de todo, ya la habían engañado y traicionado una vez. Después de eso, cualquier otra traición le habría parecido insignificante, sino ridícula. Ni siquiera le dolería demasiado. El recuerdo terminó en ese momento. Charlie ya lo había visto antes, pero aún así sintió mucha tristeza al volver a verlo. Fue realmente horrible ver a su novia tan encorvada y reducida. Al menos, sabía con certeza que ahora era más feliz que nunca. Miró a Adam, cuya expresión era muy extraña. No parecía enojado, sorprendido ni triste. Era algo indescriptible. Miró la pantalla mucho después de que el recuerdo se desvaneciera, y murmuró: no pensé que Bagata hubiera sufrido tanto tras su exilio. Charlie notó enseguida que, por una vez, Adam no le había puesto apodos estúpidos a Baguie. Es fácil herir a los demás sin darte cuenta, ¿verdad? Le preguntó. Adam emitió un sonido extraño, una especie de mezcla entre sollozo y gruñido. ¿Qué quieres de mí, Charlie? Le preguntó finalmente. Charlie guardó silencio un segundo, y luego extendió la mano y le tocó la derecha. Adam se estremeció al tocar las cicatrices de Ro, pero no se inmutó. Adam, ya te he perdonado por todo lo que me has hecho, a la gente que quiero y a mi gente. Baguie también te perdonará si realmente analizas lo que le has hecho y lo entiendes, y eres mejor que antes. Aún podemos arreglar las cosas. Pero ahora tienes que detenerte y ayudarnos a romper este ciclo. Lo miró a los ojos con determinación. Esta historia de sangre y muerte debe terminar, Adam.